Queremos invitar en primer lugar a Christian Vandenhurst, fundador de Platzi, que nos va a contar el caso de Platzi, que está aquí en México, se originó en Colombia y viene teniendo un éxito enorme. Christian. Muchas gracias. ¿Está prendido? Hola, hola. The stage is all yours. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? ¿Quién acá ha oído hablar de Platzi? Que me levante la mano. Uy, genial, muchísimas gracias. Entonces les tengo que contar cosas nuevas. Y para los que no saben qué hacemos, quiero contarles hoy un poquito de la experiencia Platzi y de lo que nos motiva a nosotros como fundadores y a nuestro equipo para hacer educación de calidad. Nos encanta soñar de que estamos haciendo el esfuerzo más grande en Latinoamérica para cambiar la educación online. Parte de nuestra misión es que queremos que la educación online sea más masiva y sea efectiva. Porque queremos resultados, queremos que la gente tome un curso en línea y después de esto se sienta mejor preparada, tenga nuevas habilidades, gane algo. Entonces, solo para los que no nos conocen, somos una empresa que nace en Latinoamérica de latinoamericanos, que quiere ser una empresa global, que está luchando por traer nuestras ideas que ya funcionan hacia el mundo, hacia el mundo global. Tenemos aproximadamente 280,000 estudiantes registrados y nos encanta cuidar a cada uno de ellos para ver cómo funciona la experiencia. Hola. Bueno, y ahora necesito que todos cierren los ojos por un instante. Algo súper importante de nuestros cursos es que nos gusta mucho hacer streamings y hacer clases en vivo para tratar de llegar a comunidades más grandes. Acá en Ciudad de México hemos hecho varios eventos y esos eventos han llegado a estar hasta 50,000 personas conectadas. Esos han sido algunos de nuestros grandes logros. Y de nuestros contenidos, 20 millones de views hemos tenido a través de diferentes canales, nuestra plataforma, en YouTube, Facebook, aunque los views de Facebook es muy fácil decir que son miles de millones. Pero en fin, seguimos creciendo en cuanto a views y en cuanto a impacto. Y a mí me gusta pensar que… There you go. A mí me gusta pensar de que más importante que cambiar la educación, estamos creando una experiencia para nuestros estudiantes, un momento que los define, no una experiencia que reemplaza todas las opciones educativas que hay. Creo que somos un buen complemento y estamos ayudando también a muchísimas otras empresas edutech a que juntos avancemos en hacer cierta disrupción y cierta innovación en el mercado. Esto va a ser divertido. Ok, gente que ha trabajado con nosotros. En este momento tenemos contenidos en inglés y en español. En inglés, que es una de las áreas en las que yo más estoy dedicado en este momento, hemos atraído a personas muy talentosas que no estaban haciendo tanta educación en línea o que este modelo no lo utilizaban tanto. Sam Altman de Y Combinator, Kevin Hale también de Y Combinator, Dave McClure, gente que ha creído y que ha invertido en nuestra empresa, han hecho clases con nosotros utilizando nuestra metodología, usando la plataforma y moviendo a sus comunidades para que podamos medir qué tanto impacto pueden tener estos. ¿Alguien acá ha hecho posicionamiento en buscadores, SEO? Por allá. ¿A ustedes les saldrá familiar Rand Fishkin? Él creó una empresa que se llama SEO Moz, hoy se llama Moz.com, y él también trabajó con nosotros en una clase de la que aprendimos muchísimo. Y este conocimiento no solo está en inglés, la empresa nace en español y de hecho toda nuestra investigación se da en cursos en español. Estos son algunos de los cursos que tenemos y para ello contamos con profesionales que nos cuentan sus historias, que nos cuentan cómo trabajan en el día a día e inspiran y motivan a una nueva generación de estudiantes que quieren trabajar en estas industrias. Nuestros cursos tienen que ver con programación, tienen que ver con marketing digital, tienen que ver con diseño y UX y cada vez nos interesa también la capa de negocios digitales, cómo montar negocios, cómo participar en negocios digitales. Algo súper importante de nosotros es que nos preocupamos porque las personas que entran a Platzi y pagan una suscripción, se comprometan, terminan el curso, saquen algo de ahí, que hagan los ejercicios, que participen en los proyectos, que sean parte de esa comunidad y que al final de un curso nos puedan contar, aprendí esto, avancé en esto, nos preocupamos mucho del que no nos quiere contar qué pasó o del que no estuvo tan comprometido. Y esto es súper importante porque en la industria muchos cursos gratuitos disponibles, gratis, de universidades muy conocidas, están teniendo una tasa de completion, la gente los completa en un 7%. Nos inscribimos en Coursera, nos inscribimos en Khan Academy, nos inscribimos en Udacity, en Treehouse, en Pluralsight, todas estas empresas grandes que ya conocemos y que también tienen alguna participación internacional y no nos comprometemos con esos cursos, no los terminamos.
Y eso es uno de los problemas que todos sabemos que existe en la industria, pero nadie se ha dedicado a trabajar en ellos. Toda la industria se mueve en capturar más estudiantes, en capturar más cursos, pero nosotros pusimos como la base de nuestra empresa: hagamos que esto funcione, y es muy difícil. El desafío es tan grande que siempre estoy interesado en compartir en este tipo de eventos para contar con otras empresas y que me cuenten cómo lo están haciendo. ¿Dónde pierden a los usuarios? ¿Es en un video? ¿Es en un ejercicio? ¿Es en un contenido? ¿Es en una actividad? ¿Es porque todo el mundo se va a Facebook? ¿Es porque todo el mundo se va a Twitter? ¿Qué está pasando? Medir todo eso es importante para entender si es problema nuestro o si es problema de ellos. Y lo que pasa es que estudiar en línea requiere mucho compromiso, ya que no tenemos tanto tiempo, no tenemos espacio para pasar tanto tiempo en línea, y el computador o nuestro móvil es una máquina de notificaciones, es una cajita que genera dopamina a diestra y siniestra. Entonces, quiero aprender, quiero ser un mejor programador. Uy, no, miren, salió esta noticia ya, jaja, sí. Uy, like, uy, la foto de no sé quién, etc. Luchar contra eso es bien difícil. Más adelante voy a dar una charla también sobre los móviles, que es un mundo fascinante. Si educar en un computador es difícil, si educar con el internet y las redes sociales es difícil, el celular es todavía más complicado. Nos encanta pensar que las personas están conectadas con su celular y que vamos a llegar a ellos y los vamos a educar, pero la realidad es que no podrían estar más desconectados de nosotros y más conectados a otras aplicaciones. Entonces, nos preocupamos de esto desarrollando una comunidad muy activa y moviéndonos mucho con las sesiones en vivo. También hay otros desafíos importantes que han sido base de lo que hacemos. El Internet en Latinoamérica todavía tiene problemas para que podamos consumir contenido. Y no me refiero únicamente a la falta de penetración de Internet o a que hay ciertas conexiones que no son tan buenas. Algunas conexiones que son muy buenas tienen muy buena conectividad interna. Puedes ver contenidos bastante buenos localmente, pero no internacionalmente. Entonces nos preocupamos de que nuestros videos se vean incluso con bajas conexiones. Y para esto hay un montón de trucos técnicos de producción, desde cómo grabamos las clases, cómo producimos, cómo encodeamos los videos. Es otro tema fascinante del que me encantaría platicar si alguien de ustedes está trabajando en esto. Y también desde la comunidad nos preocupamos que sea una comunidad real, que las personas contesten las preguntas, que hayan conversaciones. Esto lo logramos debido a que mi socio y yo, antes de hacer Platzi, construimos foros de discusión, donde llegamos a tener aproximadamente 9 a 10 millones de personas cada mes consumiendo contenidos, aprendiendo, compartiendo. Y esas comunidades queremos replicarlas ahora como parte de una experiencia educativa. Lo más importante es que Platzi también es una empresa de verdad latinoamericana. Tenemos 12 diferentes nacionalidades que nos acompañan hoy en el equipo, en el Team Platzi. Porque la realidad es que aunque hacemos educación en español, cuando hablamos de Latinoamérica, no hay algo como un latinoamericano. Hay mexicanos, hay chilenos, hay colombianos. Y cuando uno empieza a hablar de latinoamericanos y empieza a enfocarse a Latinoamérica, aparece Brasil, que es como, ¿qué hacemos? Es como sí, pero no. De acá en México es como no existe. En Estados Unidos, cuando veo algunos eventos de Latinoamérica, es como, ah, sí, Brasil, las Olimpiadas. Y yo, no, bueno, en fin. Entonces, es otra conversación compleja. Y cuando hablamos también de español, también tenemos el desafío de que hacemos contenidos que funcionan muy bien, pero funcionan en España, no funcionan en México. Entonces, no hay tal cosa como una unificación. Y ese es otro problema interesante que queremos resolver, porque también los roles digitales que estamos creando cada vez se están moviendo más, cada vez tienen más llegada. Solo el evento de hoy ya ha empezado a contar con varias nacionalidades y esto es una tendencia que empiezo a ver en nuestra industria. Súper importante, parte de la forma como medimos cómo completan los cursos los estudiantes es que hagan algo. Que no solo aprendan, que no solo consuman un material, que tengan un proyecto, que pongan su portafolio en línea. Para los que son más técnicos, nos aseguramos de que el código de cuando empiezan a programar quede disponible y accesible para el mundo, para que cuando 10 años después quieras demostrar que tienes 10 años de experiencia, podamos ver los primeros bugs que codeaste y te creamos que aprendiste en 10 años. Y eso también es un desafío porque en Latinoamérica nos da vergüenza compartir cuando no sabemos hacer las cosas. Nos da vergüenza decir, estoy aprendiendo y mis diseños son feos, mi código es malo. Lo compartes cuando ya es bueno, cuando ya es profesional, cuando ya es perfecto y nunca construyes un historial para que futuros empleadores crean en tu trabajo.
Lo más interesante, tenemos dos resultados que hemos estado midiendo con encuestas internas. El 80% de las personas que han hecho un curso y tenían alguna situación laboral donde querían escalar o querían buscar trabajo, mejoran en sus condiciones, mejoran salarialmente. Y 15% de las personas que entran a Platzi, también por la cultura emprendedora que nosotros compartimos en nuestra comunidad, están creando empresas. Y eso es fascinante porque nos faltan role models, nos faltan héroes del emprendimiento en México, en Colombia, en Chile, en Latinoamérica, más modelos a seguir. Hay algunos, pero todavía nos faltan muchos más. Entonces, es otra cosa que estamos trabajando. Y bueno, eso es Platzi. Los invito a que charlemos si les interesa el tema y si creen que podemos hacer algo. Y los invito a que tomen algunos de nuestros cursos. Los que les enseñé en inglés y los introductorios de muchas de las carreras son totalmente gratuitos. Muchísimas gracias. Un genio. Gracias. Bueno, ahora vamos con el siguiente emprendedor. Cristian después nos va a contar un poco más de Mobile Learning y Transmedia Learning, así que van a escuchar más de Cristian. Muy interesante. Quería invitar ahora a Juan Manuel Lopera de Aulas Amigas. Juan Manuel, muchas gracias. Y suyo. Y ahora van a jugar. Bueno, muy buenas tardes. Tengo como propósito en unos 15 minutos contarles pues, la historia de emprendimiento, darles una idea de qué hace Aulas Amigas, pero sobre todo dejarles un mensaje que es como nuestro mensaje trascendental de educación y a lo que pensaría que todo aquel que piense en un emprendimiento de impacto social sostenible, en un emprendimiento que impacte además la educación, pensaría que es esa semilla que debería tener siempre en la cabeza a la hora de empezar a trabajar. Para contarles y tratar de fusionar estos tres objetivos, voy a empezar contándoles la historia de un niño promedio que nace y crece en una ciudad, como por ejemplo Medellín, en Colombia, en la época del narcotráfico, donde más o menos a sus 12 años y después de crecer en una familia de 5 personas que crecen con un salario mínimo, eso es más o menos como $200 al mes, y que su papá le gusta mucho beber, entonces se gasta en licor la mitad de ese salario, y que además de eso, más o menos a sus 12 años, empieza a vivir la violencia de su barrio. Entonces cuando sale cualquier día a la puerta, le toca ver que a unos cuantos metros de distancia suyo asesinan a un hombre sin ninguna razón, y unos cuantos meses después empieza a vivir un ecosistema de violencia en el que a su abuelo le disparan y lo matan sin ninguna razón, sencillamente porque pasaba por el barrio que no era adecuado. Y unos meses más tarde a su tía le disparan porque no paga una extorsión que le cobraban por un pequeño almacén que tenía en el barrio. Y el hijo de su tía, con ganas de vengar la muerte de su madre, se mete en los grupos violentos del barrio y unos meses más tarde, a la salida del colegio, le disparan y también lo matan. Este niño que tristemente es como el promedio o digamos es el tipo de niños que crecían en aquella época y muchos niños que hoy crecen en América Latina, en los países en vía de desarrollo, en medio de toda esa violencia por múltiples causas, entre ellas, por ejemplo, en aquel entonces el narcotráfico. Lo único que tenía en la cabeza, más que miedo o cualquier cosa, era rabia y ganas seguramente de hacer lo mismo que hacía su primo, y es salir y mirar cómo en medio de toda esa violencia termina permeado. Y claro, a los 12 o 13 años, pues lo más probable es que ese niño empiece a tener malas amistades, empieza a conocer las drogas, conoce las armas. Muchos de los niños o de las personas más malas de su barrio eran niños de 14 años, o sea que estaba en la edad perfecta para conectarse con todo ese ecosistema violento. Y ahí yo hago una pausa para preguntar, ese niño, en medio de toda esa problemática, ¿qué es lo que finalmente puede salvarlo de un futuro que es evidentemente muy probable que sea o morirse muy joven o terminar en el vicio o quién sabe qué? Y se pregunta uno si las políticas educativas, si es que el proyecto educativo institucional, la malla curricular, el plan decenal de educación o quién sabe qué otras cuantas cosas que con muy buenas intenciones nacen alrededor de la educación son la solución para que este niño no termine seguramente muerto antes de los 16 años. Y ahí entonces, para conectar un poco toda esta historia, esta es un poco mi historia de cuando estaba pequeño, ese soy yo cuando tenía 12 años, y ese fue un poco mi ecosistema cuando crecía, pero tuve una gran fortuna, que es finalmente lo que conecta toda esta historia de emprendimiento, y es que me encontré con un superhéroe, que nosotros lo llamamos maestros superhéroes.
el único que realmente podía hacer algo por este niño no era el sistema educativo, no era el colegio en sí mismo, era el maestro que tenía enfrente todos los días, a todas horas, entendiendo la problemática, dándose cuenta que de repente sus notas empezaban a bajar, dándose cuenta que de repente su cara empezaba a cambiar si el niño comenzaba a consumir drogas o cosas por el estilo. Y fue ese niño el que cualquier día, perdón, ese profe el que cualquier día abordó a ese niño y le dijo, ¿y qué tal si? Y empezó a emplear tiempos de extraclase para que aprendiera cosas. Más o menos a mis 14 años, gracias a este profe inspirador, terminé aprendiendo a desarrollar software, lo hacía después del colegio, me quedaba aprendiendo un poco, luego él llamó a mi mamá y la convenció de que juntara a toda la familia, como pudieron, consiguieron un computador y la computadora se convirtió en mi mundo, de ahí hasta que terminé el colegio y empecé a hacer software que empecé a vender por alguna casualidad de la vida a colegios. Y con el tiempo descubrí que ahora que podía ganar más dinero que lo que ganaba mi papá, ahora que podía haber sacado a mi mamá del barrio donde vivíamos y que viviera en un lugar mucho más seguro y con más calidad de vida, que tuviéramos que comer tranquilamente por lo menos carne una vez a la semana, todo eso había sido posible por un maestro que inspiraba y por un maestro que había encontrado las herramientas necesarias para hacerlo. Esa es un poco la historia de emprendimiento. Luego de eso, lo que vino fue una compañía que comenzó a crecer. Hoy somos cerca de 250 personas trabajando por la educación en América Latina. Ya hemos llegado a cerca de 50.000 aulas, de 25.000 aulas, 50.000 maestros en toda América Latina, pero con un único mensaje muy claro y es: la educación no se transforma desde las políticas educativas. Estas problemáticas no se solucionan desde las políticas educativas, sin decir que no son importantes, sino que se solucionan finalmente desde ese último tramo, y es el maestro que recuerda qué significa ser maestro, ese maestro que vuelve y se dignifica como maestro y se convierte en un transformador de las vidas de los niños que tiene enfrente. ¿Qué es propiamente lo que hacemos como aulas amigas? Entonces, en este caso, lo que hemos hecho desde que comenzamos muy seriamente hace 7 años, antes de eso emprendíamos tratando de buscar alguna solución, pero algún día nos sentamos y dijimos, hay que hacer que haya más maestros que inspiran, y en ese instante comenzamos primero a bajarle, un poco distinto a lo que escuchábamos ahora, a bajarle un poco de estatus a la tecnología. La tecnología no podía ser algo tan fantástico porque los maestros latinoamericanos no quieren nada fantástico en sus aulas de clase, quieren algo que realmente funcione. Así que le bajamos el nivel a la tecnología y empezamos a diseñar tecnología que el maestro pudiera utilizar y que pudiera dañar si la necesitaba dañar, que no le tuviera temor a utilizarla, y comenzamos entre fabricar sistemas que calificaran los exámenes más rápido, porque tampoco el maestro quiere herramientas que le compliquen la vida, quiere herramientas que les faciliten la vida. Entonces partimos del hecho de estudiar cuál es el tiempo que el maestro dedicaba a cada una de sus labores. Eso fue una de nuestras primeras investigaciones y lo denominamos el ciclo integral del maestro. Entendimos qué pasaba con el maestro latinoamericano, que no es lo mismo que pasa con un maestro en Singapur o en Finlandia o cualquier caso que vayamos a estudiar en el mundo. Y luego de entender qué pasaba con esos maestros, ahora sí había que pensar en qué podía hacer la tecnología para mejorarle la vida al maestro. Nos encontramos muchos casos donde los emprendimientos de educación piensan en cómo hacer que el niño aprenda mejor y se olvidan que entre el niño y el aprendizaje todavía hay un actor muy importante, y que cualquier transformación que vaya a suceder hacia el autoaprendizaje la tiene que promover el maestro. El maestro es el primero que tiene que transformar su rol. El maestro es el que tiene que recordar que las huelgas que salen a hacer a la calle, que muchas tienen mucho sentido, tenemos muchas posiciones, muchas veces en contra a posiciones del gobierno al respecto, favorecemos mucho la posición del maestro, pero que el maestro es el que tiene que pararse cualquier día y decir, la educación en mi aula de clase tiene que transformar porque ya no es efectiva. Entonces, de nuevo, esas herramientas tenían que ir a resolver esos momentos claves del maestro que le tomaban muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo por desarrollar. Entonces empezamos a hacer herramientas tecnológicas, pero luego un poco lo que teníamos que pensar es ahora qué hacemos con la cabeza del maestro para que a partir de esas herramientas tecnológicas que le simplifican la vida, él tenga mejores métricas para personalizar la educación, para convertir la educación en un proceso un poco más ubicuo, para cambiar su rol dentro del aula de clase y ser más tutor que enseñador. Y entonces hemos diseñado finalmente un programa de formación que consigue que alrededor del 75% de nuestros maestros a los que impactamos efectivamente se conviertan en maestros innovadores dentro del aula de clase.
de acuerdo a los estándares de UNESCO, de ITSE, en fin, pero conseguimos que finalmente los maestros demuestren ser maestros innovadores, utilicen las herramientas en el aula de clase y como consecuencia, y únicamente como consecuencia de eso, la educación, la calidad educativa mejore en las aulas de clase. Con este mensaje no solamente nos teníamos que ir a las aulas de clase de los colegios privados o a las grandes ciudades a transformar, sino que había que coger un burro y coger una lancha e irnos a la zona más apartada, 3 horas a caballo de la cabecera municipal más cercana, a la escuelita indígena en la mitad de la selva, porque resulta que es que por allá es que comienzan los conflictos en países como Colombia, donde la guerrilla encuentra ese tipo de niños como, decimos allá, como carne de cañón para convertirla en sus fuerzas terroristas y criminales en el país. Entonces allá había que llegar porque allá comenzaba la problemática social de nuestro país. Hoy de cerca de 25.000 aulas de clase que tenemos en toda América Latina, más del 80% de esas aulas están en zonas de bajos recursos y casi la mitad de ese 80% son aulas en zonas rurales. Esto tenía que funcionar también en esos sectores y tenía que funcionar sin internet y tenía que funcionar con maestros que nunca en la vida habían tocado herramientas tecnológicas. Sin entrar en mayor detalle, porque sería muy extenso, los invitaría así a que entren a Aulas Amigas o allí en mi Twitter. Seguramente puedo publicarles algunos links a videos de casos muy bonitos, porque si es algo bonito de hacer un emprendimiento de impacto, además de pues, que eso sí, o sea, que sea un emprendimiento de impacto no significa que tengas que aguantar hambre, o sea, realmente hemos hecho mucho dinero con esto, realmente la compañía crece y se expande porque es un negocio sostenible, como lo decían ahora, pero además de eso es un negocio de impacto. Lo van a notar en los videos, que es muy gratificante ver cómo, además de todo el placer que nos genera lo que hacemos, además de eso tiene mucho meaning y realmente hay un montón de historias bonitas detrás de cada maestro que toma la decisión o que más bien recuerda que es un maestro inspirador y que esa es la definición básica de la palabra, ¿no? Pero entonces, luego que ustedes ya irán y lo verán como más en detalle, pero quiero como generalizarlo en básicamente cuáles son como esas cosas que deberíamos hacer con los maestros. Lo primero es que la labor de ser maestro hay que volverla a dignificar. Hoy creo que es un término incluso despectivo en nuestros países. Ser maestro es la última opción para alguien que no pudo tener alguna otra profesión más rentable. Seguramente las políticas públicas no nos ayudarán a triplicar los salarios en los próximos años, pero sí tenemos que pensar nosotros como emprendedores de educación qué hacemos para que el maestro redignifique su labor y que más personas quieran formarse en ser mejores maestros. Por otro lado, hay que recordarle al maestro que él en sí mismo es un inspirador. Este ha sido mi mensaje desde que comienzo. Sin duda, si mi maestro no me hubiera cautivado y hubiera encontrado las palabras adecuadas para inspirarme, seguramente hubiera muerto antes de los 16 años. Entonces, hay que recordarle al maestro su rol de inspirador, incluso más de nuevo, entre comillas, enseñador, que es como lo que normalmente termina pasando en las aulas de clase. Pero luego de eso, pues, hay que ayudarle al maestro con herramientas que le ayuden a inspirar. Me quedaría mucho rato hablando sobre nuestra perspectiva sobre las herramientas tecnológicas y sobre los recursos educativos y qué tiene que pasar con los contenidos, pero hemos tomado una posición en la que sabemos que el maestro, finalmente, todas las herramientas que se le ofrezcan tienen que ser herramientas que le faciliten su labor, de nuevo, que le ayude a personalizar la educación y hacer más ubicuo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, bueno, ya los invitaré a que conozcan más de nuestras herramientas, pero desde hardware, software y algunos algoritmos de recopilación y construcción automática de contenidos regionalizados, hemos conseguido que los maestros realmente se les haga más fácil la vida. Al nivel de que hoy, de nuestro gran grupo de maestros, desde hace 2 años comenzamos a construir una base de maestros que pagan por su propia modernización. El maestro no solamente es consumidor, el maestro también puede ser cliente de la tecnología. Entonces pasamos un poco lo que decía María Victoria ahora de New Ventures, que no podemos seguir dependiendo nuestros modelos de innovación educativa en los gobiernos, hay que ver cómo se hacen sostenibles y hay forma de hacerlo. Hoy nosotros recientemente piloteamos el modelo, pero al año estamos facturando cerca de $5 millones solo de la porción que se le comercializa a los maestros, eso sin contar pues con las oportunidades que hay de filantropía y gobierno como tal que por supuesto contribuyen.
Al maestro hay que formarlo. Aquí nos sumamos de nuevo a todo lo que decía de pronto ahorita el fundador de Platzi, pero que sin duda hay que convertir al maestro en un profesional que quiera seguirse formando, que muchas veces eso es lo último que pasa, un promotor de la formación que no se forma. Así que hay que diseñar programas de formación que realmente le sumen valor al maestro, pero sobre todo acompañarlo. El proceso de transformación de la educación, vuelvo e insisto, lo tienen que liderar los maestros, pero no lo pueden hacer solos. Cosas tan sencillas como que en los países en los que estamos siempre hay una línea gratuita nacional donde un profesor desde cualquier parte del país o de cualquier parte de los países en los que estamos, así esté en una vereda, tiene a quien llamar y decirle, es que tengo un niño que tiene, al parecer, déficit de atención y no sé cómo recuperar su atención. Tengo un niño que llega maltratado de la casa y no sé cómo enseñarle matemáticas, porque muchas veces el contexto es más complejo que el simple hecho de que no sabe sumar o restar. Entonces necesita expertos que lo acompañen. Yo creo que es todo. Recientemente estamos comenzando en México, ese es uno de los principales motivos, además de este evento, de estar en México. Vamos a invertir cerca de $1 millón en probar el mercado, en sondear el mercado y empezar a ejecutar nuestras estrategias en México. Esto tiene que ser un proceso de transformación para toda la región. Creo que América Latina necesita recuperarse de su atraso en innovación, en educación, y los maestros necesitan volver a esa carrera innovadora y de transformación en una labor que hace rato parecía que estaba olvidada. Muchísimas gracias y bueno, es todo. Gracias. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Bueno, muchísimas gracias, muy interesante. Juan Manuel va a estar también por aquí para que conversen más con él y les muestre también algunos de sus juguetes muy interesantes. Ahora quería presentar a un amigo de Do4Me, a Valmir Pereira, CEO de MindLab, que va a presentar sobre una empresa en el desarrollo de habilidades no tradicionales, un caso muy interesante y transnacional también. Valmir. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Yo voy a intentar dar dos situações de como podemos sobrepor a situação de escalabilidade e outro ponto de previsibilidade. Porque se estamos falando de negócios, em educação há muitas soluções boas, pero que se tem uma grande dificuldade de superar e ganhar escalabilidade. E outro, previsibilidade. Eu vou dizer por quê? Porque eu trabalho com o governo. O governo é muito difícil, pero es donde están las crianças que más necesitan. Entonces, nuestro propósito es ayudar principalmente a las personas que más necesitan. Y si precisamos hacer esto, tenemos que trabajar con el gobierno. ¿Está bien? Nuestro caso es un caso muy especial, porque yo trabajé 30 años con tecnología. Tenía una compañía que la vendí, me retiré en principio. Pues, pero neste momento, durante os 30 anos, percebi que as habilidades socioemocionais eram um ponto que fazia com que as pessoas fracassassem em seu trabalho. E eu vi muitos jovens perder muitas oportunidades, perder a vida, porque não conseguiam superar os obstáculos. Pero eram pessoas muito inteligentes. Eu não entendia por que se passava isso. Sabia que tinha um problema, mas não sabia como resolver. Então, em 2006, quando me retirei, pensei, tenho 53 anos, trabalhei minha vida toda, comecei a trabalhar com computadoras com 17 anos, minha empresa IPC com 22 anos. Então, vou buscar a superar o problema que, na época que trabalhei com computadores, não consegui resolver. E comecei por onde? Por internet. E fui encontrar uma companhia em Israel que trabalhava os socioemocionais, os soft skills. Isso, imagine eu que trabalhei com computadores e fui encontrar uma companhia que
Trabajaba con soft skills, que son los problemas que todos, si pegar cada una de las charlas, todo el mundo habla de soft skills, soft skills, soft skills. Pero fui buscar en Israel esta posibilidad. E o que se passou é que encontrei uma metodologia que trabalhava com jogos de tabuleiro. Imagine uma pessoa que trabalhou toda a vida com computadoras, encontra uma solução para o problema de soft skills com jogos de tabuleiro. Me pareceu a coisa mais inadequada do mundo. Imagine, eu sou engenheiro, não entendia nada de educação, mas eu queria ajudar as pessoas. E fui encontrar, criei um grupo de estudo e empecei algumas experiências em Brasil no ano de 2006. E percebi que a metodologia que utilizamos é uma metodologia que você passa pela experiência. O jogo é uma ferramenta que te permite passar pela experiência, porque a aprendizagem só com significado, que você pode repetir em sua vida, utilizá-la, você precisa passar pela experiência. E isso foi o mais fantástico, porque dentro da classe, os alunos trabalham em 2 ou em 4 com o mesmo jogo. Sim, com isso, teremos a oportunidade de desenvolver as habilidades socioemocionais. Isso, para mim, foi incrível, porque uma solução aparentemente muito simples superava um problema que não se conseguia superar. Pero tinha um ponto que, para mim, era muito complexo, porque eu pensava em trabalhar com adultos, porque minha vida sempre foi no trabalho, pero descobri que o mais importante seria trabalhar com os ninhos, porque as habilidades socioemocionais são possíveis de desenvolver, pero não é que se vá num curso de uma semana e se desenvolveu as habilidades. Este é um processo. E tem que ser um processo que te encante, que te movimente para isso. Então, o que se passou? Quando, apesar de sermos uma solução quase toda, neste momento, pouco digital, fomos eleitos pela Wired como uma das empresas mais inovadoras. Esse é um contrassenso, pero temos uma parte digital neste momento. Pero isto se evoluiu muito mais para permitir que tenhamos soluções muito mais escaláveis. É isso que vou buscar explicar. Um outro ponto importante. Quando se trabalha com o governo, tem todas as dificuldades que falaram aqui, é muito mais. Pero lá que estão os ninhos, lá que estão os que mais necessitam. E esse é um challenge, um reto que nós outros nos propusemos a superar. E desde o início conseguimos trazer pessoas, inversionistas, como Axel e Meritech, que são os primeiros inversionistas de Facebook. Mais uma vez, um paradigma que se quebra, porque éramos totalmente físicos e tivemos inversionistas digitais, porque sabíamos que íamos desenvolver isto. E esse é um ponto importante. Pero a tecnologia é parte disso. Quando estávamos falando da dificuldade com a área pública, na área de educação privada também é muito difícil, porque as escolas são, primeiro, conservadoras. Segundo, se vende a solução uma vez por ano, porque a escola toma decisões anuais. O governo também anuais. Então, quando eu digo de previsibilidade, o que aprendemos, particularmente na área pública, que a satisfação dos maestros, a satisfação dos ninhos, a satisfação dos padres não significa continuidade. E isto é um problema que eu, que vim do mundo corporativo, não podia imaginar. Porque na vida, quando você presta um bom serviço, que os clientes estão satisfeitos, há uma continuidade. Então, tu haces uma estrutura, outra estrutura, para suportar. E o que se passa quando vai com o governo? Se cambia o governo, muitas vezes, não, isto era feito por este governo, eu não hago. E se perde a continuidade. Então,
Quando concebimos a companhia, concebimos para ser uma empresa de serviços, que forma os maestros, os alunos, ficam satisfeitos e se cresce. Pero quando se trabalha com o governo, esse é um reto enorme. E tem que pensar como pode superar essas dificuldades, ainda que queira trabalhar com o governo, porque se penso apenas financeiramente, vou dizer, não vou trabalhar com o governo. Mas esse não é nosso propósito. Queremos ajudar e é isso que estamos fazendo. Então, o primeiro reto que temos, isso foi lá em 2008, foi que em Israel trabalhávamos com nossos maestros. Pero Israel tem 7 milhões de estudantes, de habitantes, e na escola temos, na primária, algo como 700.000, mais ou menos. E tem um tamanho muito chico. Mas quando se pensa em Brasil, é todo ao revés. Ou seja, temos 200 milhões de pessoas, 50 milhões de habitantes, o tráfico tão malo quanto cá, tá certo? E todo complicado. Então, tivemos que quebrar o primeiro paradigma. Qual foi o paradigma? Em Israel, trabalhamos com nossos maestros. Em Brasil, começamos a trabalhar com maestros das escolas públicas e privadas. Eles que dão a classe de MindLab. Todo mundo me dizia que isso não ia funcionar. Pero conseguimos construir os materiais e tudo, e conseguimos. Hoje temos, como tinha no número passado, 400.000 alunos em Brasil. O ano passado tínhamos 500.000 em Brasil. Caiu 100.000 alunos de um ano para outro. E também, o que fizemos? Preparamos o material para que o maestro se sentisse muito seguro com isso. E a classe que ele dá, ele não precisa ser o maestro americano. Pode ser um maestro latino-americano e conseguimos ter a classe e o aluno se encanta. Isso é muito importante. Pero este foi o primeiro reto. Pero quando se cria uma estrutura para crescimento e depois barra, tem que mandar as pessoas embora. Tudo isso é uma complicação tremenda. E esse foi um outro ponto que tivemos que superar. E qual foi o ponto que quisemos superar? Nós implantamos uma metodologia, uma plataforma de e-learning para os maestros, para que possamos ter uma menor parte presencial. Continuamos tendo uma parte presencial, mas muitas partes digitais. E, com isso, conseguimos nos adequar a esta instabilidade do governo. Vou falar, temos 2 produtos. Mente Inovadora é para dentro das escolas. Axelium para corporações. Vamos continuar falando das escolas. O que se passa? Na realidade, aquelas escolas, as escolas não estão digital. Então, hoje temos uma solução que pode ser 100% física, pero o maestro tem acesso à plataforma de e-learning em sua casa, em sua escola, em seu mobile. Então, conseguimos trabalhar com o maestro digitalmente e pouco presencialmente, pero temos recursos físicos. Pero, se a escola tem recursos digitais, passamos a ter uma plataforma 100% digital, que trabalhamos com conteúdo digital para os alunos e conteúdo para os maestros, e com isso podemos ter laboratório de jogos físicos na sala ou não, pero não estamos limitados à internet. Estamos preparados para os mais diversos ambientes. E incorporamos as métricas digitais, porque precisamos entender o engajamento dos maestros, a aprendizagem dos alunos e tudo isto. Então, para isto, o que fizemos? Implementamos uma plataforma de Customer Success. O que é isso? Temos lá as métricas dos maestros, dos ninhos, e com isso podemos entender o que funciona, o que não funciona em tempo real. E com isso, podemos medir o engagement dos maestros, dos alunos,
o progresso. Ou seja, um ponto que trazem, os alunos recebem sempre o mesmo conteúdo. No nosso caso, a situação é diferente, porque quando falamos com juegos, o aluno pode estar num desafio 5, outro pode estar no 10, dependendo de sua aprendizagem. Isso permite que estejamos em pontos diferentes na mesma classe, o que é muito importante. E podemos medir o que está se passando com os maestros e sabermos se eles também estão estudando ou não e quais são as dificuldades que têm. E, por último, as métricas, que são 100% digitais. Desta maneira, conseguimos medir as habilidades socioemocionais, que é algo muito novo, que estamos melhorando cada vez mais, mas conseguimos identificar o que se passa. Mais que isso, conseguimos fazer a correlação da aprendizagem de matemática sem ensinarmos matemática, porque o que nós outros fazemos é desenvolver o ser humano, desenvolver os soft skills para que ele permita melhorar nos outros componentes curriculares. Outro ponto importante para o governo, temos que ter métricas. Se não tivermos métricas, sempre questionam se isso é válido ou não é válido, e por isso temos que ter métricas em vários locais. Tá bem? Este ponto busca mostrar que um ninho cresceria 3,8 em linguagem, e com essa metodologia cresceu 9. Ou seja, o crescimento foi mais que o dobro, 140%. Isso se passa não só em linguagem, como em matemática, como em ciências. Sim, mas não ensinamos matemática, linguagem e ciências. Procuramos desenvolver a pessoa para que tenha mais atenção, para que esteja mais preparado para trabalhar. E vamos falar de Axelio. Axelio é nossa aposta, nossa tentativa de trabalharmos fora de classe, com adultos, no primeiro momento, corporações e governo. Esta solução se propõe a ser 100% digital, pero para enganchar as pessoas é sempre muito difícil. E por isso, hoje ainda temos face-to-face classes e virtual coaching. O que é o virtual coaching? É a tentativa de substituir o maestro no seu dia a dia, que procura esclarecer dúvidas, pero utilizando inteligência artificial e usando data mining. Óbvio que isto é um experimento que estamos fazendo, neste momento, exclusivamente em Israel, buscando desenvolver o produto. Pero esta é a busca de que tenhamos condições de desenvolver nós outros em soft skills autonomamente. Essa é a busca, esse é o reto que temos. E isso estamos há um ano trabalhando, temos pontos fortes e pontos fracos que precisamos superar. Pero essa é a nossa aposta em termos de futuro, para que possamos melhorar. E, por último, Axelio cá, e, por último, como estamos em Israel, né, e o governo também, temos o exército estudando para desenvolver suas habilidades também. Para nós outros da Latinoamérica, falar de exército não é muito comum, mas em Israel, 100% das pessoas vão ao exército e se quedam 3 anos. Então, essa é uma experiência que estamos também fazendo com o governo de Israel. E, para que tenham uma ideia do que é isso que estamos propondo, pode acessar a Axelio e fazer um teste. Ok? Muito obrigado, eu procurei ser o mais sintético possível. Muito obrigada. Amém.